Un niño prodigio que confesó haber crecido con miedo a su propio padre. El artista más famoso del planeta obsesionado con cambiar su propio rostro mientras el mundo discutía si también había cambiado el color de su piel. Un ídolo global cuya relación con menores generó una de las mayores controversias de su vida y terminó sometiéndolo a un juicio que paralizó al mundo. Un padre que sostuvo a su hijo en el aire desde el balcón de un quinto piso frente a decenas de cámaras y puso en duda su propia capacidad para poder protegerlo. Un hombre que construyó un parque de diversiones en su casa para vivir su infancia perdida y que murió bajo los efectos de un potente anestésico administrado por su propio médico. Un hombre que no necesitaba cantar para hacer colapsar a miles de personas. Pero también un hombre rodeado de contradicciones, sospechas, de preguntas que nunca terminaron de responderse. Durante años el mundo vio a Michael Jackson como un genio absoluto, el artista más grande de su generación. Pero detrás del espectáculo había otra historia. Una historia de control, obsesión y transformación. Y de una pregunta que todavía incomoda. ¿Cómo alguien puede ser al mismo tiempo el artista más amado del planeta y una de las figuras más controvertidas de la historia? Esta no es solo la historia de Michael Jackson, es la historia de lo que pasa cuando la fama empieza antes que la identidad. Michael Jackson nace en 1958 en Indiana, Estados Unidos, una ciudad industrial dura y marcada por el trabajo y la disciplina. Pero dentro de su casa la exigencia era todavía aún mayor. Su padre Joe Jackson no era solo su padre, era un entrenador y manager extremadamente estricto. Un hombre obsesionado con el éxito, con la perfección y con no fallar. Michael crece en un entorno donde equivocarse no era una opción. Ensayos constantes, repeticiones infinitas, correcciones duras. Mientras otros chicos jugaban, él ensayaba. Mientras otros descubrían quiénes eran, él aprendía a hacer solo lo que se esperaba de él. Y así nacen los Jackson 5. Así nace también el futuro fenómeno que haría historia. Michael Jackson tenía algo distinto, una presencia imposible de ignorar, una voz que no parecía la de un niño y una conexión con el público que no se podía explicar. Pero detrás de ese talento había algo más. Había presión, miedo y una infancia que nunca llegó a existir. Y ese vacío no solo no desaparece, sino que crece con el correr del tiempo. Pero antes de seguir, hay 3 detalles que ayudan a entender la relación de Michael Jackson con su propia imagen. 1. El guante blanco. Uno de los objetos más icónicos de su carrera. No era solo una elección estética, era una forma de ocultar. Michael empezó a usarlo para cubrir los primeros signos visibles del vitiligo en sus manos. Lo que el público veía como un estilo también era protección. 2. El moonwalk, el paso que lo convirtió en leyenda, no fue inventado por él, pero sí fue resignificado por Michael Jackson. Él entendía algo mejor que nadie, no se trataba de crear desde cero, sino de transformar y apropiarse del impacto. 3. El control absoluto. Desde sus movimientos, su vestuario y hasta su imagen pública, nada quedaba librado al azar. Porque para Michael Jackson no se trataba solo de ser artista, se trataba de ser perfecto. Y cuando la perfección se vuelve una obsesión, el costo siempre aparece. A principios de los años 80, Michael Jackson deja de ser una promesa y se convierte en algo mucho más grande, se convierte en un fenómeno global. Llega Thriller y con él llega el nivel de éxito que la industria nunca había visto. No era solo música, era espectáculo, era imagen, era impacto cultural. Cada videoclip parecía una película, cada aparición un evento, y entonces ocurre algo que lo cambiaría todo. Año 1983. Michael Jackson da un paso hacia atrás y parece deslizarse sobre el suelo. El mundo se detiene, el moonwalk se vuelve instantáneamente icónico y lo lleva al centro de la atención global, incluso a pesar de no haberlo inventado él. Lo transformó en símbolo, porque eso era lo que Michael hacía. No creaba desde cero, pero convertía todo lo que tocaba en algo inolvidable. Y no fue lo único.
Para lograr uno de sus movimientos más imposibles, el famoso paso inclinado de Smooth Criminal, mandó a diseñar y patentar unos zapatos especiales que le permitían desafiar la ley de la gravedad en vivo frente al público. Nada era improvisado, todo estaba pensado, todo estaba controlado. Pero mientras su figura crecía, también empezaba a cambiar algo más, su apariencia. Y entonces su rostro, su piel y su imagen comienzan a verse diferente. El mundo empezaba a notar diferencias, a hacerse preguntas y a construir teorías. Durante años se habló de decisiones estéticas, de obsesión, de transformación voluntaria, hasta que en 1993 se confirma algo distinto. Michael Jackson padecía vitiligo, una enfermedad que destruye la pigmentación de la piel y que explica en gran parte el cambio progresivo de su apariencia. Pero para ese momento el relato ya estaba instalado y las dudas también. Pero antes de seguir hay tres cosas que ayudan a entender quién era Michael Jackson incluso desde niño. 1. Michael Jackson confesó que le tenía miedo a su propio padre. No era respeto, era miedo real. Un miedo que lo acompañó durante años hasta su vida adulta, incluso dejando trascender abusos y maltratos. 2. Desde muy chico Michael no veía la música como un juego, la veía como una obligación. No era un hobby, era su trabajo, su responsabilidad y su única forma de validación. 3. Mientras el mundo empezaba a verlo como una estrella, él ya empezaba a sentirse diferente, aislado, separado del resto, como si nunca terminara de encajar del todo. Y cuando la infancia no se vive, no desaparece y muchas veces vuelve más adelante. Y a medida que crecía el éxito, Michael Jackson empezaba a alejarse del mundo. No solo del público, sino también de la realidad. Compra una propiedad en California y la transforma en algo único, Neverland Ranch. Un parque de diversiones privado, con juegos, con zoológico, con cine, con todo lo que un niño podría desear. Pero Michael ya no era un niño, era el artista más famoso del planeta. Y aún así decide rodearse de ese mundo. Neverland no era solo una casa, era una idea, un intento de recuperar algo que nunca tuvo, su infancia. Michael invita a niños a pasar tiempo ahí, a jugar, a quedarse a dormir. Para él es compartir, era compañía, era inocencia, pero para el mundo empieza a verse distinto. Era algo extraño, inquietante y difícil de explicar, y entonces llega el gran quiebre. En el año 1993, por primera vez el nombre de Michael Jackson aparece asociado a algo completamente distinto. Una acusación, un menor lo señala por abuso. El impacto es inmediato, la noticia recorre el mundo, los medios explotan y la imagen empieza a resquebrajarse. Michael niega todo, pero la presión es enorme. Cancela su gira, habla de agotamiento, habla de dependencia a los analgésicos y finalmente el caso no llega a juicio. Se resuelve fuera de los tribunales, un acuerdo económico millonario, sin admisión de culpabilidad, pero con una consecuencia imposible de evitar. La duda ya quedaba instalada. Por primera vez el rey del pop ya no era solo admirado, ahora también era cuestionado. Pero antes de seguir hay tres momentos que terminaron de cambiar cómo el mundo veía a Michael Jackson. 1. La entrevista con Oprah. Por primera vez Michael habla abiertamente de su infancia, del miedo, del dolor y del maltrato. El mundo ve algo distinto, no solo a una estrella, sino a alguien marcado desde chico. 2. El documental Living with Michael Jackson en el año 2003. Michael aparece en cámara hablando con naturalidad sobre su relación con niños, incluso admitiendo dormir en la misma habitación. Para él era algo inocente, pero para el público fue un punto de no retorno. La reacción fue inmediata: indignación, rechazo y desconfianza. 3. El cambio de narrativa. A partir de ese momento ya no había una sola historia sobre Michael Jackson, ahora había dos. La del genio y la del sospechoso, y desde entonces ninguna de las dos volvió a desaparecer. Y después del documental la situación escala. Año 2005, Michael Jackson vuelve a estar en el centro de todo, pero esta vez no hay acuerdo, hay juicio. Es acusado por el caso Gavin Arvizo, un menor que asegura haber sido víctima de abuso. Durante meses el mundo entero mira, cámaras, periodistas, fanáticos, críticos, todos esperando una respuesta. Michael llega a los tribunales como una figura completamente distinta.
más frágil, más aislada, más cuestionada. La defensa niega todo, la acusación insiste, el juicio expone cada detalle de su vida, su intimidad, sus hábitos, sus relaciones con menores, nada de todo esto queda fuera. Hasta que finalmente llega el veredicto. Michael Jackson es absuelto de todos los cargos, legalmente inocente, pero en lo público la historia ya era otra. Porque aunque la justicia había hablado, la duda seguiría ahí para siempre. Después del juicio, Michael ya no vuelve a ser el mismo. Se aleja, aparece menos, se muestra distinto. Neverland queda atrás. La figura del rey del pop empieza a desdibujarse. Pero hay algo más, problemas financieros. A pesar de haber generado cientos de millones, Michael acumula deudas. Hipoteca su catálogo, pierde control sobre parte de su imperio y entonces aparece una última oportunidad, This Is It. Una serie de conciertos programados para hacerse en Londres. Su gran regreso, la despedida perfecta. Las entradas se agotan en minutos, el mundo otra vez mirándolo de cerca. Pero ese regreso nunca sucede. El 25 de junio de 2009, Michael Jackson muere a los 50 años, solo semanas antes del primer show. La causa, una intoxicación aguda con propofol, un potente anestésico, administrado por su propio médico personal. El hombre más famoso del planeta muere en una habitación privada, en silencio, lejos del escenario. Su médico es condenado por homicidio involuntario y el mundo queda paralizado. Después de su muerte, la figura de Michael Jackson no se apaga, se multiplica. Ventas récords, homenajes, documentales, pero también vuelven las preguntas. Años más tarde, el documental Living Neverland reactiva todo. Nuevas acusaciones, nuevos testimonios y otra vez un mundo dividido. Para algunos, Michael Jackson es el artista más grande de todos los tiempos. Para otros, una figura imposible de separar de la controversia. Y tal vez las dos cosas convivan para siempre porque su historia nunca fue simple. Su historia fue brillante, incómoda y contradictoria. Jackson no fue solo un artista, fue un fenómeno irrepetible. Un niño convertido en ídolo antes de entender quién era. Un adulto intentando reconstruir lo que nunca tuvo. El mundo vio su talento, celebró su música y copió sus pasos, pero también lo observó caer, lo juzgó y nunca dejó de preguntarse quién era realmente. Porque muchas veces el mayor éxito también puede ser la mayor presión. Esto fue Detrás del ícono y esta fue la historia de Michael Jackson. Si te gustó este tipo de crónicas, suscríbete al canal y contanos en los comentarios qué otra historia te gustaría que contemos en el próximo episodio.